Mi nieto me llevó a un lado, sus ojos infantiles llenos de horror, y susurró: «Abuelo, he descubierto algo terrible sobre mis padres». Lo que me contó destrozó mi mundo por completo. Inmediatamente llamé a emergencias, con el corazón latiéndome con fuerza por la conmoción. 20 minutos después, llegó la policía y arrestó a mi hijo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. La puerta se abrió de golpe. Adrián irrumpió sin llamar. Su traje caro estaba arrugado por sus movimientos agresivos y sostenía unos papeles en su puño con los nudillos blancos. La pesada puerta de roble se estrelló contra la pared con un estruendo que hizo vibrar las ventanas con vistas al gran lago. Levanté la vista de mis informes trimestrales, y las gafas de lectura se me deslizaron por la nariz mientras observaba el rostro enrojecido de mi hijo. «Papá, ya es suficiente». Adrián golpeó una pila de documentos legales sobre mi escritorio de caoba, y los papeles se desparramaron por la superficie, cubriendo las proyecciones financieras que estaba revisando. «Eres demasiado viejo para esto, y ya no puedes manejarlo». Me quité las gafas lentamente, dejándolas con un cuidado deliberado. 30 años de negociaciones difíciles me habían enseñado el valor de los movimientos medidos, aunque ninguno de esos tratos había involucrado a mi propio hijo de pie frente a mí como un adversario. «¿Qué es exactamente lo que no puedo manejar, Adrián?». Mi voz se mantuvo firme a pesar de la tormenta que se gestaba en mi pecho. Comenzó a caminar de un lado a otro detrás de la silla frente a mi escritorio, con las manos apretadas en puños. «La empresa necesita un liderazgo fresco, un pensamiento moderno. Estás atascado en el pasado mientras los competidores avanzan a toda velocidad con la innovación digital y la expansión agresiva». Liderazgo fresco, esas palabras dolieron más de lo que deberían. Me levanté lentamente, mi estatura completa todavía imponente a pesar de mis 68 años. «¿Y crees que tú estás listo para proporcionar ese liderazgo?». «Sé que lo estoy». Adrián dejó de caminar y se inclinó hacia adelante, apoyando las palmas de las manos en mi escritorio. La foto familiar de su graduación de la universidad tembló bajo la presión. «He estado listo durante años. Simplemente te niegas a verlo porque no puedes soltar el control». La luz del sol de la tarde que entraba por las persianas de mi oficina proyectaba sombras duras sobre su rostro, haciéndolo parecer mayor, más duro. ¿Cuándo se había convertido mi ambicioso hijo en este extraño exigente? «¿Listo?». Mantuve mi voz nivelada, aunque la ira crecía como la presión detrás de una presa. «Ayer querías pedir préstamos masivos para una tecnología no probada. El mes pasado sugeriste despedir a la mitad de nuestra fuerza laboral para aumentar las ganancias a corto plazo. Eso no es liderazgo, Adrián. Eso es imprudencia». Su mandíbula se tensó. «Eso se llama adaptarse para sobrevivir. Mientras tú proteges a cada empleado como si fueran miembros de la familia, nuestros competidores están optimizando operaciones y maximizando los beneficios. Podríamos triplicar nuestros ingresos en 2 años si tan solo te hicieras a un lado». Rodeé el escritorio hasta que estuve directamente frente a él. «¿Y destruir todo lo que he construido en el proceso?». «Todo lo que hemos construido», corrigió, alzando la voz. «He trabajado aquí durante 15 años. Conozco este negocio por dentro y por fuera. Lo único que frena a Manufacturas Robles es tu obstinada negativa a aceptar el cambio». La acusación quedó suspendida en el aire entre nosotros como humo. Estudié el rostro de mi hijo, buscando rastros del adolescente entusiasta que solía organizar mis herramientas en el garaje, haciendo preguntas interminables sobre cada componente y proceso. Ese chico había admirado mi ética de trabajo y mi filosofía empresarial. Este hombre los veía como obstáculos. «No estoy listo para retirarme, Adrián. La empresa todavía necesita. La empresa necesita un líder que entienda el siglo XXI». El puño de Adrián se estrelló contra mi escritorio, haciendo saltar la placa de latón con mi nombre. «Ya no te estoy pidiendo permiso, papá. Te estoy diciendo cómo va a funcionar esto». La oficina quedó en silencio, excepto por el zumbido distante del tráfico 20 pisos más abajo. Sentí que algo cambiaba en mi pecho, un frío reconocimiento de lo que esta confrontación realmente significaba. Esto no era una discusión sobre estrategia de negocio o planificación de la sucesión. Era una declaración de guerra. ¿Es eso una amenaza? Adrián se enderezó la corbata y se alisó la chaqueta, recomponiéndose con un esfuerzo visible.
Es una dosis de realidad. Puedes hacer que esta transición sea elegante, o puedo hacer que suceda de otra manera. Pero va a suceder. Se giró hacia la puerta. Luego se detuvo con la mano en el pomo. Piénsalo, papá. Piensa en lo que es mejor para todos. La puerta se cerró de golpe detrás de él con fuerza suficiente para hacer vibrar los marcos de las ventanas. Me quedé solo en mi oficina, mirando los documentos legales esparcidos que habían iniciado esta confrontación. Mis manos no estaban del todo firmes cuando busqué las llaves del coche. El viaje de 20 minutos a través de los tranquilos suburbios de la ciudad me dio demasiado tiempo para repasar las palabras de Adrián. Eres demasiado viejo para esto. Ya no te estoy pidiendo permiso. Para cuando entré en el camino de mi casa en el barrio residencial, esas frases habían creado surcos en mi mente como un disco rayado. Colgué mi abrigo en el armario de la entrada con precisión mecánica, mis movimientos cuidadosos y controlados. La casa se sentía inusualmente silenciosa después de la confrontación en la oficina. No había murmullo de televisión, ni llamadas telefónicas, solo el tic-tac constante del reloj de pie en el pasillo. Serví 2 dedos de whisky del carrito de bar en mi estudio, notando cómo mis manos temblaban ligeramente al levantar la licorera de cristal. Acomodándome en mi sillón de cuero, me encontré rodeado de décadas de recuerdos familiares. Fotos de boda, instantáneas de vacaciones. La foto de la graduación del bachillerato de Adrián donde lucía esa sonrisa orgullosa, la misma sonrisa que había visto cuando organizaba mis herramientas de adolescente, ansioso por aprender cada aspecto del negocio. ¿Cuándo cambió todo? Mi mirada se desvió hacia las viejas fotos de la empresa, dispuestas en la estantería. Allí estábamos en 1995. Yo de pie frente a nuestro pequeño espacio de oficina alquilado, Adrián a mi lado con grasa en las manos por ayudar a mover el equipo. Tenía 22 años entonces, recién salido de la universidad pero dispuesto a empezar desde abajo. Habíamos trabajado codo con codo hasta la medianoche, planeando estrategias de expansión y celebrando pequeñas victorias. Recordé esos primeros sacrificios, perderme cenas familiares porque un cliente necesitaba atención inmediata, trabajar 80 horas a la semana para asegurar contratos que nos mantendrían a flote, asumir riesgos financieros que me mantenían despierto por la noche, sabiendo que el fracaso significaría perder todo lo que le había prometido a mi familia. Desde ese comienzo en un garaje hasta 300 empleados. De $20,000 en ingresos anuales a $20 millones, cada hito se había ganado a través de una planificación cuidadosa, la construcción de relaciones y un crecimiento constante. No las tácticas agresivas que favorecía a Adrián, sino un progreso metódico que construyó cimientos duraderos. Quizás ese es el problema. Quizás se lo puse demasiado fácil. Adrián nunca había experimentado la incertidumbre de esos primeros años. Se unió a la empresa cuando el éxito ya estaba establecido, cuando los cheques de pago estaban garantizados y la expansión era inevitable. Había heredado la confianza sin ganarse la sabiduría, la ambición sin comprender el costo del fracaso. ¿Pero estaba siendo justo? ¿Me aferraba al control porque la empresa necesitaba mi guía o porque no podía imaginar mi identidad sin ella? Las preguntas daban vueltas en mi mente como buitres, picoteando cada decisión que había tomado en los últimos 5 años. Tomé mi teléfono y marqué el número de Javier Morales. Había sido mi mentor de negocios durante 3 décadas, un amigo que había presenciado tanto mis éxitos como mis errores. Si alguien podía proporcionar una perspectiva objetiva sobre esta crisis familiar, sería Javier. ¿Arturo? La voz familiar de Javier transmitía calidez a pesar de la hora tardía. ¿Está todo bien? Adrián y yo tuvimos una confrontación hoy. Quiere el control inmediato de la empresa. Resumí la escena de la oficina sin revelar cuán profundamente me habían afectado las palabras de Adrián. Javier guardó silencio por un momento. Las transiciones en empresas familiares nunca son sencillas. ¿Cómo te sientes acerca de su preparación? Honestamente, creo que es hábil, pero impaciente. Quiere transformarlo todo de la noche a la mañana. Sin comprender los riesgos involucrados, removí el whisky en mi vaso, observando cómo el líquido ámbar captaba la luz de la lámpara. Pero tal vez solo tengo miedo al cambio. Siempre has sido protector con tu gente y tus principios. Eso no es una debilidad, Arturo. Pero la generación de Adrián aborda los negocios de manera diferente.
La pregunta es si sus métodos pueden preservar lo que has construido mientras se adaptan a los desafíos modernos. Hablamos durante otros 20 minutos, explorando escenarios y posibilidades. Javier compartió historias de otras empresas familiares que había observado, algunas transiciones exitosas y otras que habían terminado en un daño permanente. Al final de nuestra conversación, me sentí validado en mis preocupaciones, pero no más cerca de una solución. Después de colgar, terminé mi whisky y miré mi reloj. 8:30. Mañana traería nuevos desafíos y necesitaba descansar antes de enfrentar lo que sea que Adrián hubiera planeado a continuación. Me sentía decidido, pero cauteloso mientras subía las escaleras, como un general preparándose para una batalla que esperaba evitar. Llegué a la oficina temprano a la mañana siguiente, necesitando tiempo para restablecer el orden antes de que comenzara el día laboral. Para las 8:15, había reorganizado mi escritorio y limpiado los papeles esparcidos de la confrontación de ayer. La luz del sol de la mañana entraba por mis ventanas en un ángulo diferente, más suave y esperanzador que el duro resplandor de la tarde que había iluminado el rostro enojado de Adrián. Un suave golpe interrumpió la revisión de mi correo electrónico. Adrián entró, llevando una bandeja de servicio de plata con 2 tazas de café y un plato de pasteles de la panadería cerca de su casa. Su postura era contenida, apologética, un marcado contraste con la actitud agresiva de ayer. «Papá». Traje café. Colocó la bandeja con cuidado sobre mi escritorio, evitando el contacto visual. Quería disculparme por lo de ayer. Me pasé de la raya. El aroma a café recién hecho llenó la oficina mientras Adrián disponía las tazas con un cuidado deliberado. Sus movimientos eran medidos, controlados, como si hubiera ensayado todo este acercamiento. Lo observé de cerca, analizando cada gesto en busca de signos de remordimiento genuino o manipulación calculada. Pasé la noche pensando en lo que dijiste, continuó Adrián, finalmente encontrando mi mirada. Tienes razón sobre la paciencia y la sabiduría. He estado tan concentrado en las oportunidades de crecimiento que olvidé apreciar lo que ya has construido. Se sentó frente a mi escritorio. En lugar de cernirse sobre él, su lenguaje corporal respetuoso en lugar de exigente. Recordé algo de cuando tenía 16 años, organizando tus herramientas en el garaje. Me dijiste que el verdadero éxito proviene de entender cada componente antes de intentar mejorar la máquina. ¿Dije eso? El recuerdo específico me resultaba familiar, aunque envuelto en la neblina de innumerables conversaciones de padre e hijo a lo largo de los años. La referencia de Adrián a nuestro pasado compartido tocó algo profundo en mi pecho. El orgullo paternal que había impulsado mis sacrificios durante 3 décadas. Acepté la taza de café que me ofreció, notando su temperatura perfecta y su rica mezcla. Mi tueste preferido de la cafetería que Adrián había descubierto durante sus años universitarios. Le has dado a esto una consideración considerable. Más de la que debería haber necesitado. Adrián sorbió su café, su comportamiento tranquilo y reflexivo. Quiero ganarme tu confianza, no exigirla. Si estás dispuesto a trabajar conmigo en un plan de transición gradual, te prometo que demostraré que puedo honrar lo que Manufacturas Robles representa. Pasamos la siguiente hora discutiendo proyectos y responsabilidades específicas. Adrián hizo preguntas reflexivas sobre las relaciones con los clientes y los procesos de fabricación, mostrando un interés genuino en detalles que antes había descartado como metodología obsoleta. Asintió con entusiasmo cuando esbocé mi visión de un crecimiento sostenible en los próximos 2 o 3 años. Ahora entiendo que la paciencia no es lo mismo que el estancamiento, dijo Adrián, revisando las notas que había tomado durante nuestra conversación. Tu enfoque construye cimientos duraderos en lugar de ganancias temporales. El café sabía rico y cálido, con toques de chocolate y caramelo que me recordaban a reuniones matutinas exitosas de años pasados. Adrián estuvo de acuerdo con cada sugerencia que hice, reconociendo la sabiduría en la expansión gradual y los programas de lealtad de los empleados. Su transformación parecía casi demasiado perfecta, pero quería creer desesperadamente que era real. Hay un proyecto con Industrias Morales que sería perfecto para que lo lideres, dije, sintiéndome cautelosamente optimista sobre el futuro de nuestra relación. Implica el tipo de pensamiento innovador que siempre has defendido, pero dentro de marcos establecidos que protegen nuestros valores fundamentales. Los ojos de Adrián se iluminaron con lo que parecía ser una emoción genuina.
Sería un honor encargarme de eso. Gracias por confiarme algo tan importante. Cuando nuestra reunión concluyó, Adrián recogió las tazas de café vacías y el plato de pasteles, prometiendo ganarse la empresa en lugar de heredarla. Su humildad parecía auténtica, y por primera vez en meses, sentí la esperanza de que pudiéramos cerrar la brecha entre su ambición y mi experiencia. Lo vi salir de mi oficina llevando la bandeja de plata con la misma atención cuidadosa que había mostrado durante toda nuestra conversación. El regusto amargo de mi café persistió ligeramente, pero lo descarté como algo normal, probablemente solo la diferencia entre el café de la oficina y la preparación profesional. Por ahora, me permití sentirme optimista sobre el futuro de nuestra familia. Las 5:45 llegaron con la misma puntualidad que había mantenido durante 30 años. Guardé la hoja de cálculo de proyecciones trimestrales y busqué mi abrigo colgado detrás de la puerta de la oficina. Ponerme de pie desencadenó la primera oleada. Un mareo repentino que me hizo agarrarme al borde del escritorio mientras los papeles se esparcían por el suelo de madera. Esto no es fatiga normal. La habitación se inclinó ligeramente, como bajarse de un carrusel demasiado rápido. Presioné la palma de mi mano contra la fría superficie de madera, esperando que el equilibrio regresara. El zumbido constante del aire acondicionado parecía amplificado, compitiendo con un inesperado pitido en mis oídos. Las náuseas siguieron al mareo, recorriendo mi estómago en olas lentas y persistentes. Aflojé mi corbata y desabotoné mi cuello, de repente desesperado por aire a pesar de la temperatura confortable de la oficina. Mis manos temblaban mientras alcanzaba la botella de agua junto al monitor de mi computadora. ¿Qué me está pasando? Intenté ponerme de pie de nuevo, pero mis piernas se sentían desconectadas de mis intenciones. La vista familiar del gran lago a través de mis ventanas vacilaba como espejismos de calor, y un sabor metálico cubrió mi lengua. Esto no era estrés ni exceso de trabajo. Algo estaba genuinamente mal. No pude pensar con claridad para darle al taxista mi dirección y manejar el pago con manos firmes. Mientras nos alejábamos del estacionamiento de Manufacturas Robles, estudié el familiar horizonte del centro de la gran ciudad a través de la ventana trasera. 30 años construyendo esa empresa, y ahora mi propio cuerpo me traicionaba en el momento en que todo debería haber encajado con la recién descubierta madurez de Adrián. El taxista me miró por el espejo retrovisor. ¿Está bien ahí atrás, señor? Bien. Gracias. Agarré la manija de la puerta para mantenerme estable mientras girábamos hacia la autopista en dirección a mi casa. La luz del sol de la tarde se sentía demasiado brillante, obligándome a cerrar los ojos y recostarme contra el reposacabezas. Mañana será mejor. Tiene que serlo. El taxista me ayudó a subir los escalones de la entrada de mi casa, aceptando $20 extra por su paciencia. Adentro, la comodidad familiar de mi propio espacio proporcionó un alivio psicológico inmediato, incluso si mi cuerpo continuaba su rebelión contra lo que sea que me estuviera afectando. Me preparé una cena ligera, un caldo de pollo y galletas saladas, el tipo de comida reservada para una enfermedad real. Sentado en el sillón de mi sala de estar, me sentí marginalmente mejor. Las náuseas habían disminuido a oleadas ocasionales en lugar de un malestar constante, y mis manos habían dejado de temblar persistentemente. Acostarme temprano resolverá esto. Mañana volveré a la normalidad. A las 10:30, ya estaba bajo las sábanas en mi familiar dormitorio, esperando el sueño reparador que siempre me había servido bien. Los números rojos del reloj digital proporcionaban la única luz mientras me acomodaba en mi posición habitual. Las 11:45 me despertaron con una venganza renovada. Las náuseas regresaron con intereses compuestos, acompañadas de un dolor de cabeza punzante que se sentía como una obra de construcción dentro de mi cráneo. Tropecé hasta el baño por agua y una aspirina, agarrándome al marco de la puerta para sostenerme. La 1:20 trajo el segundo despertar. El dolor de cabeza se había intensificado, y ahora los sudores fríos se unían a la sinfonía de síntomas. Me senté en el suelo del baño, presionando mi mejilla contra la fría pared de azulejos, esperando que pasara otra oleada. Las 3:15 trajeron el peor episodio hasta ahora, con arcadas secas sobre el inodoro mientras sentía que mi cabeza podría partirse. Cada posición era incómoda, cada movimiento traía una nueva miseria. Me encontré sentado en el borde de la cama, mirando el reloj y contando los minutos entre los síntomas.
Esto no es normal. Esto no es envejecimiento, ni estrés, ni exceso de trabajo. Saqué mi monitor de presión arterial casero del cajón de la mesita de noche. La lectura mostraba números elevados, no peligrosos, pero más altos que mi línea de base habitual. Mi temperatura registró un poco por encima de lo normal, aunque no llegaba a ser fiebre. Las 4:30 me encontraron haciendo listas mentales para el médico que había evitado durante 2 años. Inicio de los síntomas. Tarde. Duración. Continua. Severidad. Moderada a severa. Posibles causas. Intoxicación alimentaria. Infección viral. Reacción al estrés. Interacción de medicamentos. Episodio relacionado con la edad. Evité la investigación en Internet, conociendo el laberinto de autodiagnóstico que me esperaba. En cambio, me concentré en los hechos observables. La cronología. Las sensaciones específicas. La progresión gradual de una molestia menor a una enfermedad significativa. El amanecer llegó a las 6 en punto con una modesta mejoría. El dolor de cabeza se había atenuado a niveles manejables, y mi estómago se sentía lo suficientemente estable para moverme. Me duché con cuidadosa deliberación, dejando que el agua caliente lavara la miseria de la noche. La ropa limpia se sentía como una armadura contra la enfermedad continua. Tostadas y té débil constituyeron el desayuno, combustible insípido para cualquier desafío que el día pudiera traer. Haría una cita con el médico si los síntomas persistían, pero primero necesitaba manejar cualquier emergencia de negocios que pudiera haberse acumulado durante la noche. El viaje a Manufacturas Robles requirió una concentración extra. Agarré el volante con firmeza, tomando las curvas con una precaución inusual. El sedán rojo de Adrián ya estaba en el estacionamiento cuando llegué, lo que me pareció o coincidente o preocupantemente considerado. A las 9:30, había logrado revisar 3 correos electrónicos urgentes y firmar 2 contratos, a pesar de la niebla persistente en mi cabeza. El calvario de la noche anterior me había dejado funcionando quizás al 70% de mi capacidad, pero funcionando al fin y al cabo. Me masajeé las sienes, tratando de despejar la neblina persistente cuando el suave golpe de Adrián interrumpió mi concentración. Buenos días. Papá entró llevando un elaborado servicio de café. No solo tazas, sino una jarra térmica, pasteles surtidos y lo que parecían ser suplementos vitamínicos dispuestos en una bandeja de plata. Te ves un poco pálido. ¿Todo bien? El rico aroma del café golpeó mi estómago como un golpe físico. Mi cuerpo retrocedió con una intensidad sorprendente, como si reconociera una amenaza que mi mente consciente no podía identificar. Hoy no, hijo. Todavía me siento mal. La expresión de Adrián vaciló. Decepción, frustración. La emoción pasó demasiado rápido para que pudiera analizarla correctamente, reemplazada por una preocupación exagerada que parecía casi teatral en su intensidad. ¿Qué tipo de síntomas? Dejó la bandeja y se inclinó hacia adelante con curiosidad médica. Valeria tiene experiencia en enfermería. Ya sabes. Podría tener sugerencias si describes lo que estás experimentando. Malestar general, dolor de cabeza, náuseas, fatiga. Mantuve la descripción al mínimo, no queriendo parecer débil cuando la empresa necesitaba un liderazgo fuerte. Probablemente me he esforzado demasiado últimamente. O tal vez necesitas una nutrición adecuada y apoyo familiar. El giro de Adrián parecía ensayado, como si hubiera preparado múltiples caminos de conversación. Valeria está preparando su famoso estofado de carne curativo esta noche. ¿Por qué no te unes a nosotros para cenar? Mateo ha estado preguntando por el abuelo. La mención de mi nieto tocó exactamente la fibra sensible correcta. No había visto a Mateo en 2 semanas, y el entusiasmo del niño siempre levantaba mi ánimo durante los periodos difíciles. Adrián pareció sentir que la palanca emocional funcionaba. Ella tiene estas recetas especiales de sus días de enfermería. Alimentos que realmente ayudan a la recuperación en lugar de solo llenar el estómago. Adrián escribió algo en su tarjeta de visita, deslizándola sobre mi escritorio. A las 7 en punto, Valeria insiste en que las comidas familiares adecuadas curan más dolencias que la mayoría de los medicamentos. Mi mente lógica notó que el momento era algo conveniente. Invitar al pariente enfermo a una medicina casera. Pero el rostro de Mateo apareció en mis pensamientos,
junto con la calidez genuina de Valeria durante las reuniones familiares. Mi aislamiento de anoche había sido miserable. La compañía podría proporcionar el consuelo que necesitaba. Eso suena maravilloso. Gracias por pensar en mí. Guardé la tarjeta con la dirección de su casa en el bolsillo. Dile a Valeria que aprecio su preocupación. Adrián recogió el servicio de café intacto con movimientos que parecían ligeramente apresurados, aunque su sonrisa se mantuvo perfectamente calibrada. Estará encantada. Mateo ha estado trabajando en un proyecto de dibujo que quiere mostrarte. Lo espero con ansias a pesar de mi continuo malestar físico. La perspectiva de un tiempo en familia me proporcionó un genuino alivio emocional. 7 en punto. Después de que Adrián se fue, permanecí en mi escritorio sosteniendo su invitación escrita a mano. El gesto se sentía simultáneamente generoso y extrañamente conveniente. Mi hijo nunca había mostrado un interés particular en mi salud antes, pero aquí estaba, proporcionando consultas médicas e invitaciones a cenas terapéuticas dentro de las 24 horas de mi repentina enfermedad. La gratitud y la sospecha son compañeros de cama incómodos. Guardé la tarjeta en el bolsillo de mi chaqueta, ya anticipando la emoción de Mateo y la atención protectora de Valeria a mi recuperación. El viaje de 30 minutos a través de los suburbios hasta la casa de Adrián me ayudó a despejar la cabeza, a pesar de la fatiga persistente de la misteriosa enfermedad de ayer. La casa contemporánea de Adrián se encontraba en una calle tranquila bordeada de robles maduros. Su exterior bien cuidado reflejaba la prosperidad que Manufacturas Robles había proporcionado a nuestra familia. Mateo irrumpió por la puerta principal antes de que pudiera tocar el timbre. La energía de sus 10 años, en marcado contraste con mis cuidadosos movimientos por el sendero. «Abuelo». Me rodeó la cintura con sus brazos con el afecto feroz que hacía que cada sacrificio valiera la pena. «Ahí está mi nieto favorito». Le revolví el pelo rubio, sintiendo una alegría genuina por primera vez en 2 días. «¿Qué has estado haciendo?» El aroma de carne asada y hierbas provenía de la cocina, donde Valeria y Adrián preparaban lo que prometía ser una cena elaborada. A través del diseño de planta abierta, pude verlos trabajando con una eficiencia sincronizada. Valeria revolviendo algo en la estufa mientras Adrián colocaba los cubiertos con una precisión inusual. «Ven a ver mi nuevo juego, abuelo». Mateo me llevó hacia el sofá de la sala, su emoción contagiosa a pesar de mi cansancio físico. Se trata de construir ciudades y gestionar recursos. Nos acomodamos en el cómodo sofá modular. Y Mateo me explicó las complejas reglas del juego, con la paciencia de alguien que claramente había estado esperando esta demostración. Su entusiasmo apartó temporalmente mis preocupaciones sobre la debilidad persistente en mis manos y la ocasional oleada de náuseas que todavía me visitaba sin previo aviso. La cena en 20 minutos llamó a Adrián desde la cocina, su voz con una alegría forzada que parecía ligeramente tensa. «Valeria está haciendo su famoso estofado de carne curativo específicamente para la recuperación de papá». La emoción de Mateo flaqueó ligeramente. Miró hacia la cocina, luego de vuelta al control del juego en sus manos. Algo en su expresión cambió, un nerviosismo que no había notado antes, como si la mención de la cena hubiera desencadenado un recuerdo incómodo. «¿Todo bien, campeón?» Estudié su rostro, notando cómo había comenzado a juguetear con los botones del control sin jugar realmente. Valeria apareció en la puerta, secándose las manos en un paño de cocina. «¿Cómo te sientes, Arturo? ¿Alguna mejoría desde ayer?» Su preocupación parecía genuina, aunque algo en sus ojos parecía estar evaluando mi respuesta, en lugar de simplemente preocuparse por mi bienestar. «Mejor, gracias. Este tiempo en familia es exactamente lo que necesitaba», le sonreí. Aunque el continuo nerviosismo de Mateo comenzaba a preocuparme más que mi propio malestar físico. «Abuelo», dijo Mateo de repente, su voz bajando a un susurro. «Necesito decirte algo muy importante». Dejó el control y se giró para mirarme directamente, su joven rostro serio de una manera que parecía demasiado madura para su edad. «¿Qué pasa, mijo?» Me incliné más cerca, bajando instintivamente la voz para igualar la suya. Mateo miró hacia la cocina, luego de vuelta a mí. «Oí a mis papás hablando de poner gotas en tu comida. Dijeron que te enfermaría, para que les dieras la empresa». Sus palabras salieron de golpe,
como si las hubiera estado guardando por demasiado tiempo. El mundo se detuvo. Todo lo que creía saber sobre la lealtad familiar, sobre la recién descubierta madurez de Adrián, sobre la preocupación protectora de Valeria, se desmoronó en el espacio entre un latido y el siguiente. ¿Qué oíste exactamente? Mamá estaba mezclando algo en la sopa. Papá dijo que te debilitaría para que ya no pudieras dirigir el negocio. Las manos de Mateo temblaban mientras hablaba. Están tratando de hacerte daño. Abuelo, no quiero que te hagan daño. Tomé sus pequeñas manos entre las mías, sintiendo su temblor coincidir con mi propio terremoto interno. Hiciste lo correcto al decírmelo. ¿Puedes prometerme algo muy importante? Asintió solemnemente. No les digas a tus padres que tuvimos esta conversación. Déjame encargarme de esto, ¿de acuerdo? Estás a salvo. Y voy a asegurarme de que ambos estemos protegidos. Apreté sus manos suavemente. Necesito usar el baño por un minuto. El baño de visitas me proporcionó la privacidad que necesitaba desesperadamente para procesar lo que Mateo había revelado. Cerré la puerta con un silencio deliberado. Mis manos ya no temblaban por la enfermedad, sino por una ira controlada. Mi hijo, mi propia sangre, estaba intentando asesinarme por una empresa que yo había construido para asegurar su futuro. Saqué mi teléfono móvil, comprobando la fuerza de la señal antes de marcar a emergencias. Cada sonido de la cocina se sentía amplificado. El tarareo de Valeria, las puertas del gabinete de Adrián abriéndose y cerrándose, los sonidos ordinarios de una familia preparando la cena que ahora llevaban connotaciones siniestras. Emergencias. ¿Cuál es su urgencia? Mi hijo está tratando de envenenarme. Las palabras se sentían surreales al salir de mi boca, pero la confesión asustada de Mateo no dejaba lugar a dudas. Estoy en su casa ahora mismo, en la calle del Roble número 1247. Señor, ¿está en peligro inmediato? Están preparando la cena. Mi nieto los oyó discutir sobre poner algo en mi comida. Llevan haciendo esto 2 días. Necesito oficiales aquí inmediatamente. Mantuve mi voz baja pero clara, con un oído atento a los pasos que se acercaban a la puerta del baño. Estamos enviando unidades a su ubicación. ¿Puede evitar comer cualquier cosa que le ofrezcan? Sí, puedo retrasarlo, pero por favor, apúrense. Hay un niño aquí, mi nieto de 10 años. Él fue quien me advirtió. Las preguntas profesionales del operador me ayudaron a organizar los detalles cruciales. Dirección exacta. Número de personas en la casa. Si había armas presentes. Las unidades están en camino. Llegada estimada en 15 minutos. Señor, mantenga la calma y evite cualquier confrontación. No deje que sepan que ha llamado a la policía. Tiré de la cadena del inodoro y abrí el grifo del lavabo, manteniendo la ilusión de un uso normal del baño, mientras mi mente repasaba las implicaciones. La exigencia agresiva de Adrián por el control. Los conocimientos médicos de Valeria. El momento conveniente de la enfermedad de ayer después de su ritual de café matutino. Cada pieza ahora encajaba en un patrón horrible. Revisando mi apariencia en el espejo, forcé mi expresión a un territorio neutral. En 15 minutos, mi familia sería destruida, pero Mateo estaría a salvo. Eso tenía que ser suficiente. Abrí la puerta y volví al pasillo. Justo cuando Adrián llamaba desde el comedor. Papá, ven a unirte a nosotros. Valeria tiene todo listo. Y huele increíble. El hombre que me llamaba a cenar era el mismo que había organizado mis herramientas de adolescente, que había hecho preguntas interminables sobre estrategia empresarial, que me había abrazado en su boda y llorado cuando nació Mateo. Ahora estaba calculando la dosis necesaria para matar a su propio padre. Caminé hacia el comedor con paso firme, preparándome para la actuación de mi vida. Adrián había transformado su comedor en un elaborado teatro para la cena, completo con servilletas de tela y la porcelana fina que Valeria usualmente reservaba para las festividades. El vapor se elevaba de los tazones de servir dispuestos alrededor de un centro de mesa de flores frescas, creando una atmósfera de celebración que me revolvió el estómago por razones que no tenían nada que ver con la enfermedad persistente. El invitado de honor toma la cabecera de la mesa, anunció Adrián con un floreo teatral, guiándome a la silla frente a la cocina. Valeria sirvió sopa en mi tazón con especial atención.
sus movimientos precisos y deliberados, mientras añadía lo que parecían ser hierbas extra de un pequeño recipiente al lado de la estufa. He incluido especias curativas especiales solo para ti, explicó Valeria, su experiencia en enfermería prestando autoridad a sus palabras. Estas hierbas en particular son excelentes para problemas digestivos y debilidad general. Mateo tomó asiento frente a mí. Nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que él bajara la vista a su propio tazón. El miedo en su joven rostro apenas estaba contenido, y supe que estaba observando cada movimiento que hacían sus padres con la misma fascinación horrorizada que yo sentía ahora. Por la sanación familiar y los nuevos comienzos, Adrián levantó su vaso de agua en un brindis, esperando que todos los demás siguieran su ejemplo. Que esta comida restaure la fuerza de papá y nos una más. La ironía era sofocante. Levanté mi vaso, pero evité beber, notando cómo los ojos de Adrián seguían cada uno de mis movimientos. Cuando Valeria colocó el tazón de sopa directamente frente a mí, el vapor aromático llevaba un matiz que no pude identificar. Algo amargo bajo los familiares olores de carne y verduras. No tengo mucha hambre esta noche, dije cortésmente, apartando ligeramente el tazón de mí. Todavía me siento un poco mal desde ayer, pero necesitas nutrirte para recuperarte adecuadamente. La preocupación de Adrián sonaba genuina, hasta que noté el ligero filo que se deslizaba en su voz. Valeria pasó horas preparando esto específicamente para tu condición. La sopa contiene nutrientes que tu cuerpo necesita desesperadamente, agregó Valeria, acercándose a mi silla. Sin una nutrición adecuada, tu sistema inmunológico no puede combatir lo que sea que te haya estado enfermando. Mantuve mi negativa cortés, pero la paciencia de Adrián se estaba deteriorando claramente. Su mandíbula se tensó cuando me negué por segunda vez, y lo vi intercambiar miradas preocupadas con Valeria. Su cuidadoso plan se estaba deshaciendo porque su víctima se negaba a cooperar. Papá, tienes que comer algo. La voz de Adrián llevaba una nueva autoridad, el tono que había usado durante nuestra confrontación en la oficina. Has estado enfermo por 2 días. Esta sopa ayudará. He dicho que no tengo hambre. Mi respuesta salió más firme de lo que pretendía, y vi a Adrián y Valeria tensarse ante mi resistencia. El sonido de puertas de coche cerrándose de golpe afuera rompió nuestro tenso enfrentamiento. Pasos pesados se acercaron al sendero de entrada, seguidos de un golpe autoritario que hizo que todos en la mesa se congelaran. «Policía, abran la puerta». El rostro de Adrián se puso blanco. ¿Quién llamó a la policía? Su pregunta salió como una acusación, sus ojos moviéndose entre Valeria y yo con una comprensión creciente. Valeria dejó caer su cucharón de sopa con un estrépito que pareció resonar en la casa repentinamente silenciosa. Mateo se deslizó de su silla y se acercó a mí, buscando protección de lo que estaba a punto de suceder. Los golpes se hicieron más insistentes. Departamento de Policía. Necesitamos hablar con los residentes inmediatamente. Adrián Robles. Abra esta puerta inmediatamente. La voz de mando no dejaba lugar a la negociación. Adrián tropezó hacia la entrada principal, su rostro perdiendo todo color mientras Valeria dejaba caer su cuchara de servir con un estrépito que resonó en nuestro comedor repentinamente silencioso. 3 oficiales entraron con eficiencia profesional, sus insignias brillando bajo la cálida luz de nuestros candelabros. El detective principal inspeccionó nuestra escena de la cena con ojos entrenados, observando la mesa formal, los tazones humeantes, y nuestro cuadro congelado de culpables y víctima protegida. Señor, recibimos un informe de intento de envenenamiento en esta dirección. El detective Martínez se dirigió a mí directamente mientras sus colegas se movían a posiciones estratégicas alrededor de la habitación. ¿Es usted Arturo Robles? Lo soy. Un alivio me inundó mientras me levantaba lentamente, manteniendo una mano protectora en el hombro de Mateo. Gracias por responder tan rápido. Las protestas de Adrián comenzaron de inmediato. Esto es ridículo. ¿Qué envenenamiento? Estamos teniendo una cena familiar. Su voz se quebró con desesperación mientras el detective fotografiaba nuestra mesa antes de que alguien pudiera alterar la evidencia. Todos, aléjense de la mesa, por favor. El compañero del detective Martínez comenzó a recolectar muestras de cada tazón, prestando especial atención al mío. Necesitaremos analizar estos contenidos de inmediato. Valeria se quedó congelada junto a la estufa,
observando con horror cómo un técnico de la escena del crimen abría su recipiente especial de hierbas y documentaba su contenido con precisión metódica. «No entiendo lo que está pasando», susurró, aunque sus manos temblorosas sugerían lo contrario. «Señora, tiene derecho a permanecer en silencio». El detective Martínez se acercó a Adrián, con las esposas listas. «Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado». Papá, los ojos de Adrián encontraron los míos a través de la habitación mientras las esposas hacían clic. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia?». La ironía era abrumadora. «Podría hacerte la misma pregunta, hijo». El arresto de Valeria siguió en cuestión de minutos. Su experiencia en enfermería la hacía igualmente culpable en su plan de envenenamiento. Los vecinos se habían reunido en la acera de afuera, atraídos por los coches de policía y las luces intermitentes que habían transformado nuestra tranquila calle suburbana en una escena del crimen. Mateo se apretó más contra mí mientras sus padres eran escoltados más allá de nosotros hacia la puerta principal. Adrián se detuvo y se volvió. Su rostro una mezcla de conmoción y súplica desesperada. «Perdóname, papá. Nunca quise que llegara tan lejos. Quisiste matarme, Adrián. Eso es exactamente lo lejos que pretendías que llegara». El detective me aseguró que Mateo podría permanecer bajo mi custodia en espera de arreglos formales. Y en una hora, nos alejábamos en coche de la casa que se había convertido en un símbolo de traición familiar. Mi nieto se quedó dormido en el asiento del pasajero antes de que llegáramos a la autopista, agotado por la agitación emocional que había destrozado su mundo. 20 minutos después, lo llevé en brazos a mi casa, arropándolo en la habitación de invitados que se convertiría en su hogar permanente. La tarjeta con la fecha del juicio en el bolsillo de mi chaqueta representaba la siguiente fase de nuestro viaje hacia la justicia. 8 días después, el Palacio de Justicia del Condado se sentía como una catedral de justicia, mientras Mateo y yo subíamos sus escalones de piedra hacia la sala del tercer piso, donde Adrián y Valeria enfrentarían las consecuencias de sus elecciones. La pequeña mano de mi nieto agarraba la mía con fuerza, su valentía notable para alguien tan joven. Todos de pie para la honorable jueza Patricia Varela. La voz del alguacil llenó la sala formal mientras familias, abogados y personal del tribunal se levantaban al unísono. Al otro lado del pasillo, Adrián y Valeria se sentaban con sus abogados defensores, ambos luciendo disminuidos por los uniformes naranjas de la prisión y el peso de la abrumadora evidencia. El estado contra Adrián Robles y Valeria Robles. Intento de asesinato en primer grado. La jueza Varela revisó los cargos con grave autoridad antes de asentir al fiscal. «Consejero, puede presentar su declaración inicial». La fiscalía presentó metódicamente informes de laboratorio que confirmaban sustancias tóxicas en las muestras de sopa, testimonio médico sobre mis síntomas que se correlacionaban con los plazos de envenenamiento y evidencia física de la cocina de Adrián que pintaba una imagen innegable de asesinato premeditado. «Señor Robles, por favor, declare su relación con los acusados». El fiscal me guió a través de mi testimonio con cuidadosa precisión. «Adrián es mi hijo. Valeria es mi nuera». Decir esas palabras en un tribunal se sentía surrealista, como si estuviera describiendo a extraños en lugar de a personas que habían compartido 30 años de cenas familiares y celebraciones de cumpleaños. «Cuéntele al tribunal lo que sucedió en la noche del 12 de junio. Relaté la invitación a cenar, la advertencia de Mateo y la desesperada presión para consumir la comida que ahora sabía que estaba envenenada. Mi propio hijo intentó asesinarme por el control de mi empresa. Si no fuera por la valentía de mi nieto, estaría muerto». El contrainterrogatorio del abogado defensor resultó inútil contra una evidencia tan clara. «Señor Robles, ¿no es posible que malinterpretara la observación inocente de su nieto? Los niños de 10 años no imaginan conversaciones sobre poner gotas en la comida de su abuelo para enfermarlo». El testimonio de Mateo llegó a través de un circuito cerrado de televisión para protegerlo del trauma de la sala del tribunal. Con un defensor de víctimas a su lado, respondió a las preguntas con una claridad sorprendente. Oí a mamá mezclando algo especial para el abuelo. Papá dijo que lo debilitaría demasiado para dirigir la empresa. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. Culpables de todos los cargos. La sentencia de la jueza Varela llevaba el peso de la autoridad moral.
Las relaciones familiares se basan en la confianza, el amor y la protección. Ustedes violaron esos lazos sagrados por una ganancia financiera. Sentencio a cada acusado a 8 años en la prisión estatal. Las últimas palabras de Adrián resonaron en la sala del tribunal. Papá, perdóname. Perdí completamente el rumbo. Los vi ser escoltados, sintiendo que se había hecho justicia, pero sin satisfacción al ver a mi hijo desaparecer tras las rejas. 4 días después del juicio, me senté en mi oficina de Manufacturas Robles, revisando documentos legales con una perspectiva cambiada para siempre por la traición familiar. Las fotos familiares de los hitos de la empresa ahora tenían un significado diferente. El éxito no significaba nada sin personas en las que pudieras confiar para compartirlo. Mi abogado de sucesiones extendió nuevos papeles sobre el escritorio de Caoba, donde Adrián una vez había esparcido sus demandas de control inmediato. Estas revisiones aseguran que Mateo herede la empresa a los 25 años, con una gestión profesional hasta entonces. Elimina el nombre de Adrián de todos los documentos corporativos. La decisión se sintió a la vez necesaria y desgarradora. Establece fondos educativos para la formación empresarial de Mateo, pero sin presión para que se una a la empresa a menos que él lo elija. A las 4 en punto, conduje hasta el parque junto al lago, donde Mateo y yo habíamos desarrollado nuestra rutina vespertina de ver puestas de sol y discutir su adaptación a vivir con su abuelo. La misma vista del lago desde la ventana de mi oficina ahora proporcionaba un entorno pacífico para conversaciones sanadoras. Abuelo, ¿crees que mamá y papá todavía me quieren? La pregunta inocente de Mateo llevaba el peso de un niño que intentaba comprender la traición de los adultos. Te quieren mucho. Tomaron decisiones terribles sobre el dinero y el poder, pero su amor por ti nunca estuvo en duda. Mantuve mi brazo alrededor de sus hombros mientras observábamos los barcos navegar en las aguas distantes. A veces la gente pierde de vista lo que es más importante. Hablamos sobre su nueva inscripción escolar, las actividades de fin de semana y su comprensión gradual de que vivir conmigo no era temporal. La resiliencia de Mateo me asombraba a diario, su capacidad para encontrar alegría a pesar de todo lo que había sucedido. ¿Dirigiré la empresa algún día? Solo si tú quieres. Tendrás muchas opciones, y apoyaré lo que sea que te haga feliz la puesta de sol. Lo pintó todo de dorado mientras nos sentábamos juntos en nuestro banco favorito. Lo más importante que puedo enseñarte es que la verdadera riqueza proviene de las relaciones construidas sobre la confianza. Caminando de regreso a nuestro coche de la mano, me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. Se había hecho justicia. Los lazos familiares se habían probado y fortalecido donde más importaba, y el futuro se extendía por delante, lleno de posibilidades que nunca había imaginado. La risa de Mateo ante mi sugerencia de helado para la cena me recordó que algunas tradiciones familiares valía la pena preservarlas, mientras que otras necesitaban ser creadas de nuevo. Teníamos trabajo por hacer, sanación que continuar y un nuevo tipo de legado familiar que construir juntos. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.